Nuevamente estamos con ustedes. Vamos a ver si ahora el señor Ricardo Rosario puede conectarse con nosotros. Señor Ricardo, lo espero. Ahora sí. Dale ahí. Señor Ricardo, estoy esperándolo ahora. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Gracias, don Ricardo, por acompañarnos en esta consulta tributaria del día de hoy. Bueno, yo quisiera que comenzáramos esta conversación por el tema de la obligación que tienen los ciudadanos, tanto como persona física y como empresa, en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. La Dirección General de Impuestos Internos ha estado dando una serie de facilidades que contribuyen a que las personas puedan cumplir con sus obligaciones sin mayores traumas, sin mayores tropiezos. El plazo para la presentación y el pago de la declaración jurada, tanto de personas morales como de personas físicas, que estaba pautado para efectuarse el 29 de junio, la DGI lo prorrogó hasta el 29 de julio. Ahora, la primera pregunta que tengo es, ¿cómo ha impactado todo esto de la pandemia y todo esto, esta crisis, a las pequeñas empresas en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias? ¿Cuántas de estas pequeñas empresas están abiertas? ¿Cuántas usted como eh, vicepresidente de una entidad como la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios entiende que aún no han podido insertarse nuevamente en el mercado? ¿Y qué usted entiende que va a pasar a futuro? Son muchas preguntas que le he formulado en una para que usted pueda explicarlo. Bueno, en primer lugar, don José, nosotros desde el año pasado, desde mediado, segundo semestre del año pasado, comenzamos a experimentar ciertos problemitas en el sector de las MIPIMES que fueron denunciados en su momento por las distintas organizaciones del comercio, cierta paralización debido a que ustedes recordarán, y los amigos, que en la República Dominicana nos mantuvimos discutiendo si se iban a modificar la Constitución, que si la reelección, y todo ese proceso interno que se vivió políticamente, de alguna manera afectó la parte comercial, que yo no quiero mezclarlo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista comercial. Así concluimos el año 2019, ¿verdad? Con una trauma provocado por esta situación que se vivió internamente en los partidos y que posteriormente culminó en octubre con la escogencia de los candidatos de los distintos partidos. Al comenzar el año 2020, en enero, pues sabíamos que nos enfrentábamos a un año electoral, porque teníamos elecciones municipales en el mes de febrero. Todos sabemos lo que ocurrió al tener que postergarse y suspenderse esas elecciones de febrero, y de alguna manera todo eso ha afectado el desenvolvimiento normal del sector de la micro, pequeña y mediana empresa, y si se quiere de las grandes empresas también. Entonces viene la posposición de esas elecciones de febrero y se posponen para el mes de marzo, pero juntamente con esto entonces nos llega la pandemia del COVID-19, que nos ha sometido no solamente al confinamiento en nuestros hogares, sino estuvimos cerrados prácticamente desde marzo hasta el mes de mayo, que comenzó finales del mes de mayo, principios de junio, que entonces comenzaron a ir aperturando algunos negocios. Pero lo cierto es que todos estos meses, con excepción de los negocios de alimentos, los bancos, los negocios de salud, la medicina, todo el resto de los negocios estaba paralizado.
Entonces ya usted sabe lo que esto significa. Algunos negocios, aún estando funcionando, como es el caso del sector comercio, aún estando funcionando, su crecimiento fue pírrico porque la situación de trabajar un 30, un 40% de su capacidad, pues obviamente que afecta a la rentabilidad. Entonces, todo esto de alguna manera ha tenido al traste a la situación, al impacto que hemos tenido en el sector comercio, independientemente de que no podemos negar que desde el gobierno se ha hecho lo posible para mitigar los efectos de todos estos procesos producto de la pandemia del COVID-19. Aún así, don José, la situación sigue siendo problemática y qué bueno que la posposición, todavía hasta el mes de julio, los comerciantes, la persona física y la persona jurídica tienen para hacer el pago del impuesto sobre la renta, pero aún así, lo que hemos escuchado, los pedimentos que más hemos escuchado por parte de ese sector de la micro, pequeña empresa, es de que esto se prorrogue por todo lo que queda de año. No hay condiciones en estos momentos para que estas personas físicas y jurídicas puedan honrar sus compromisos. Es una situación y con la amenaza, de que aunque terminemos toda la desescalada, esto no se resuelve de la noche a la mañana. Es decir, que la amenaza que tenemos es que después del proceso electoral del 5 de julio, la cosa se podría poner peor. Usted se refiere, don Ricardo, permítame saludar a Francis, a Rosana, a Mayuli, a Diana, que están conectadas con nosotros. ¿Usted se refiere al tema de los anticipos específicamente o se refiere a otro tema? Porque yo tengo la impresión de que este año no solamente el tema de los anticipos, sino que muchas empresas posiblemente estén tributando no por el impuesto sobre la renta, sino por el impuesto sobre los activos, que de hecho entiendo que en una nueva reforma es un tema que debe ser revisado, que aunque en la ley eh, eh, que se aprobó en el 2012, se habló del tema, pero se ha quedado ahí el impuesto a los activos, no se ha modificado, se ha quedado ahí y posiblemente muchas empresas por el tema de que muchas están cerradas, no han podido comenzar a operar aún, tendrán que estar pagando posiblemente el impuesto sobre los activos. Usted se refería a la postergación por el año completo de los anticipos. De los anticipos, por supuesto, y sobre todo de que las empresas, por ejemplo, que tributemos con el 1% de los activos, de alguna manera esto no dispara entonces una situación de notificaciones, de inconsistencia y de intervenciones de muchas de estas empresas que pudiera entonces darse. Yo creo que tiene que seguir la flexibilidad, tanto de las autoridades ahora actuales, como de las autoridades que surjan del proceso electoral que se va a llevar a cabo a partir del próximo 5 de Yo creo que viene. yo creo, señor Ricardo, que las medidas que ha implementado la Dirección General de Impuestos Internos son medidas totalmente positivas y que los comerciantes tienen que ponderar, porque de no ser así hubiera sido catastrófico, porque las empresas tenían que pagar, por ejemplo, las que cierran el 31 de diciembre, igual que la persona física. La persona física debieron haber presentado su declaración en marzo y las personas jurídicas en abril. Con todo esto de que muchas aún todavía posiblemente ni siquiera hayan completado su auditoría. O sea que son medidas muy positivas y que deben ser ponderadas. Obviamente, usted sabe que siempre la administración tributaria y fundamentalmente lo que concierne a la Dirección General de Impuestos Internos
ella está recibiendo informaciones, no maneja las informaciones de nadie, sino cada contribuyente maneja sus propias informaciones. Y obviamente, usted sabe que están los formatos de envío de costos y gastos, de ingresos, los ITEVIS, y ocurre que usted sabe que como comerciante que lo que es un costo para usted es un ingreso para alguien y viceversa. Por tanto, es el propio comerciante el que debe cuidar que no se le produzcan inconsistencias, porque si yo envío un ingreso y usted no envía el gasto, bueno, ya ahí cuando se cruza, usted lo envía mal, porque ese es el tema. Ha pasado, por ejemplo, que empresas incluyen dentro del gasto que están enviando en su 606 el ITEVIS. No lo separan, entonces ya parecería que yo que estoy dando el servicio estoy reportando un menor ingreso. Entonces esos son los tipos de cosas que el comerciante tiene que tener en cuenta y tener cuidado. O sea que las personas que están elaborando esos documentos, esos formatos, tienen que tener los conocimientos necesarios para que no se le produzcan inconsistencias. Otra cosa que quisiera yo preguntarle, el Ministerio de Industria, Comercio y Pyme ha dado muchas facilidades para que los pequeños comerciantes se puedan transparentar. Usted que está dentro del comercio, ¿cómo han aprovechado los comerciantes todas esas facilidades que se han otorgado a través de ese ministerio para que los pequeños comerciantes se puedan transparentar? No hay dudas, don José, de que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, arquitecto Nelson Tocasimo, ¿Qué pasó ahí? Ignacio Méndez, que es el viceministro de Fomento a las MIPYME, ha hecho un gran trabajo y se han aprobado una serie de normas y reglamentos y programas. Ahí están los centros pymes que están funcionando en distintas universidades. Está la página virtual que la gente se puede formalizar de manera con menos costos, sin muchos costos. Entonces yo entiendo que ellos han hecho mucho. La misma participación en las compras del Estado que muchas MIPYMES han obtenido posibilidades de participar, eso de alguna manera ayudaba. Ahora, todavía eso no ha contribuido a disminuir el grado de informalidad que existe en la República Dominicana, porque muchas veces la gente entiende que se tiene que formalizar porque si no, no le puedo vender el desayuno a la escuela, o porque no puedo entonces venderle el material de limpieza a una oficina pública, y entonces me formalizo a regañadientes porque tengo una necesidad imperiosa, no porque entienda de que su negocio lo necesita. Y nosotros abogamos por una simplificación de esa formalización y del manejo de esos datos. Todavía aún más, sabemos que la eficiencia de la Dirección General de Impuestos Internos ha sido impresionante, pero aún para esos pequeños comerciantes, que muchas veces tal vez ni siquiera es los recursos que esto va a generar de importancia ni de interés fiscal, pero que de alguna manera, para crear esa cultura, es importante que se puedan integrar. Entonces, nosotros abogamos por eso, por esa integración de todo ese sector de la micro, que son los más, que todavía no hemos podido avanzar en ese proceso y que muchos de estos negocios se mantienen informales. Y debo agregar que para una pequeña empresa con 3 o 4 empleados, que está dentro de una microempresa, estar formalizado significó que el gobierno, con el programa FASE,
le pagara hasta 8.500 pesos mensuales a sus trabajadores que fueron suspendidos durante la pandemia. Esa es una ventaja de estar formalizado. Entonces, hay que seguir viendo cómo este proceso sigue avanzando de la formalización sin que el costo de la misma represente la desaparición en el intento. Un saludo a Dálida y a Betania que están conectadas con nosotros. Don Ricardo. Un abrazo. Sí, señor. Yo a veces pienso que estoy arando en el desierto, porque cada vez que tengo la oportunidad de hablar de este tema, del que le voy a hablar ahora, siempre lo hago. Y es que la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, en la cual nosotros en la discusión tuvimos una participación bastante amplia, ¿verdad? No se establece la necesidad y la obligatoriedad de la aprobación del pacto fiscal. Pero ha pasado el tiempo y muchas de estas cosas que hoy estamos analizando ya deberían estar plasmadas en ese pacto fiscal, que si bien dentro de sus ejes hay uno que pudiéramos decir que se ha llevado a cabo con una gran eficiencia, y vale la redundancia porque precisamente era la eficacia, la eficiencia de la administración tributaria, la cual entiendo que ha sido lograda en una máxima expresión, porque hoy contamos con una administración tributaria sumamente tecnificada, sumamente eficiente, que se ha ido por encima, todo lo que, contrario a lo que antes acontecía, que el empresario, el comerciante estaba muy por encima en los técnicos de la administración. Ahora es todo lo contrario. Nosotros tenemos una administración tributaria que ha sido objeto de copia de otras administraciones de otros países, porque se ha desarrollado de una manera muy contundente e increíble. Pero ¿por qué, a qué ustedes como empresarios, como comerciantes, como gremialistas atribuyen que aún el pacto fiscal no se haya aprobado y se haya formalizado como se debe formalizar? Bueno, usted sabe que nosotros desde el año 2006 hemos abogado por la firma de un pacto fiscal, un pacto económico y social. Se discutió bastante hasta lograr que en la Estrategia Nacional de Desarrollo se colocara como punto básico, y dentro de esos pactos, el pacto eléctrico, el pacto por la educación, el pacto laboral. Lamentablemente solamente el pacto por la educación es el que se pudo realizar, y desde el año 2012 la República Dominicana ha venido contando, ¿verdad?, con el 4% del Producto Interno Bruto en el presupuesto para el sector educación. ¿Cómo se haya manejado eso? Yo no voy a cuestionarlo, porque lo importante es que se logró. Entonces, imagínense que nosotros hubiésemos podido tener también el pacto fiscal y el pacto eléctrico funcionando, y un nuevo pacto laboral. Este país fuera otro. Entonces, yo creo que a veces la parte política de alguna manera impide que las cosas se desarrollen como debe ser, y pienso que la clase política no ha sabido ponerse de acuerdo para lograr estos acuerdos, valga la redundancia. Y entonces, siempre que queremos, ¿verdad?, afianzarnos en este tipo de acuerdos, tenemos un proceso electoral al doblar de la esquina, y entonces ya la parte política contamina todo proceso de discusión. Ojalá que ya lo que surja de este proceso electoral que se avecina en el mes de julio, y el nuevo gobierno que asuma el país a partir del 16 de agosto de este año, comenzando ese nuevo gobierno, nos quitemos todo, ¿verdad?, la cachucha política
nos pongamos la cachucha RD de República Dominicana y dejemos listos esos pactos que faltan, comenzando este año, este periodo de gobierno que inicia a partir del 16 de agosto. Ojalá que no haya ningún tipo de trauma político que permita reconocer el triunfo del que ganó y que inmediatamente nos pongamos a trabajar para tratar de ver cómo disminuimos el impacto de este COVID-19 en el desarrollo del país y cómo logramos, ¿verdad?, que todos estos pactos permitan que se dinamice nuevamente la economía, se institucionalice el país y que podamos avanzar ya en búsqueda del crecimiento que este país ¿verdad?, ha tenido. Hemos tenido crecimiento, pero que la redistribución de ese crecimiento sea más justa y equitativa para todos los sectores productivos del país. Dado que muchas empresas el tema de la tecnología ahora a esos pequeños y medianos comerciantes que han tenido que ingeniársela y buscar otros medios para poder seguir comercializando sus productos. Así es, así es. Nosotros estamos hablando, por ejemplo, de que el sector de la microempresa, porque cuando hablamos, por ejemplo, de las MIPYMES, fíjese que hasta el gobierno, la desescalada, tomó la clasificación de la micro, pequeña y la mediana empresa para utilizarlo en el proceso de la desescalada, de acuerdo a la cantidad de empleados que maneja cada estamento empresarial de esto. Sin embargo, hay una situación de la misma informalidad, don José, que hay muchos trabajadores por su cuenta, hay muchos micros empresarios que no están registrados en ninguna parte y que de alguna manera esos recursos que generan son los que alimentan las arcas de los que están formalizados. Y entonces ese gran volumen entonces se formaliza a través de estas empresas formalizadas, pero ellos ni tienen seguridad social, ni tienen ningún tipo de beneficio de parte del gobierno, pero tampoco le pagan ningún tipo de redistribución al gobierno por los beneficios que ellos tienen. Entonces, es una situación que hay que regular de alguna manera y que nosotros estamos dispuestos a colaborar para que así sea, pero vuelvo y reitero, que la gente no le tema a organizarse, a formalizarse, porque esta formalización le va a implicar seguridad social para él, su familia y sus empleados, porque le va a implicar la posibilidad de accesar a los préstamos bancarios de banca solidaria y de todo esto, y que de alguna manera ese individuo podrá medir su situación entre un antes y un después de estar formalizado o de permanecer en la informalidad. Nosotros abogamos por la formalización y el gobierno ha hecho su parte. Creemos que todavía falta más, pero también nosotros, los pequeños, los micros, de alguna manera tenemos que seguir incentivando, y sobre todo los gremios, hacia la formalidad, para que podamos entonces alcanzar esos niveles de transparencia que requieren estos nuevos tiempos. Bueno, don Ricardo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer intento de llevar estas orientaciones a las personas que nos están viendo en este momento. López Uriel, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos haber llenado el cometido de esta primera consulta tributaria en vivo y así que será hasta la próxima. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. ¿Cómo no? Gracias de nuevo, don Ricardo. Un placer. Gracias a con usted. ¿Cómo no? Gracias a ustedes.